Es una programación especial que se extenderá hasta las 9 de la noche, pero recobramos el tema que estábamos discutiendo hace solamente unos minutos y es lo que está pasando en estos momentos en Europa. César Vidal, el doctor César Vidal con nosotros, el profesor Daniel Álvarez. César planteaba algo realmente importante que yo creo que cambia por completo la geografía y puede cambiar la historia de Europa, y esa es la entrada de Turquía precisamente dentro de la Unión Europea. En un momento dado no hubiera sido impensable, es más, algunos hasta terminaron por desearlo. En estos momentos, con la crisis migratoria que tiene, pues esto se presenta como una crisis que puede provocar una reacción de aquellos grupos que están viendo que la posibilidad de que Europa como tal se deshaga es muy real. De acuerdo, pero mira, yo creo que el ingreso de Turquía en la OTAN para mí sería un paso positivo. Porque ya están en la OTAN. Está en la OTAN. Perdón, en la Unión Europea. La Unión Europea, perdón. Lo que no queremos aquí es crear la impresión creada por Huntington en ese choque de civilizaciones de que estamos en el mundo cristiano occidental blanco contra el mundo no blanco musulmán al otro lado. Me parece Dice que no queremos crear la percepción, y ayer lo hablábamos en el programa. No queremos, yo creo que eso sería un peligro. Me parece a mí que darle la bienvenida a Turquía sería un paso positivo para sanar la división entre el mundo musulmán y el mundo occidental. Yo creo que eso sería el suicidio de Europa. Creo que sería ya pegarle un tiro en la nuca a Europa. Creo que el mundo islámico tiene su propia declaración de derechos humanos, que es una declaración de derechos humanos islámico, porque no tiene la visión occidental, y creo que eso acabaría con Europa. Pero además creo que hay otro punto que no se puede pasar por alto, yo no quisiera pasarlo por alto, y es la gente que apoya esa presencia del Islam y que además apoya a los grupos terroristas y que se niega a condenarlos. Y voy a poner un ejemplo de hace pocas horas en mi país de origen, que es España. Cuando en el Parlamento de Navarra de pronto se presenta una declaración en la que los partidos políticos van a condenar los atentados de Bruselas, hay dos partidos que dicen que no condenan esos atentados. El primero es Bildu, que es una franquicia de la banda terrorista ETA, es un brazo político de ETA, es decir, los terroristas europeos están con los terroristas islámicos, aunque sean vascos y su religión de origen sea la católica. El segundo grupo es Podemos, que es un grupo que recibe financiación de Irán, y se sabe y está demostrado, y la ha recibido también de Venezuela. Y los dos se niegan a suscribir una condena que firma el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, etcétera, en contra de unos atentados terroristas. ¿Y eso se reproduce en toda Europa. Pero mira, es decir, grupos que vienen del terrorismo, que no es terrorismo islámico, son enormemente comprensivos con los terroristas islámicos. Y grupos de extrema izquierda que consideran que el Islam puede ser la fuerza revolucionaria que sustituya al proletariado, y lo dicen así, no es mi interpretación, ellos lo dicen, son enormemente comprensivos con esto. Si además en Europa, después de tener situaciones de poblaciones que no se asimilan, en las que existe un porcentaje no pequeño de simpatizantes y de terroristas, va a recibir 100 millones más de musulmanes, pues evidentemente lo que vamos a tener es una gran inmigración europea en los Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ser al final el único lugar a donde van a poder huir. Mira, empezar por parte. Que Irán no quieran condenar a los ataques terroristas me sorprende. No Irán, no digo Irán. No, porque dice que Irán está apoyando uno de los grupos. Podemos, que es un grupo que recibe pero mira la sorpresa de todo esto. Irán está en una lucha mortal con ISIS, porque ISIS quiere destruir Irán, porque la ideología de ISIS es de Al-Qaeda. Sí, pero financia a Hezbollah, que es otro grupo terrorista. En otras palabras, tú te vas diciendo a mí que Irán le conviene apoyar a ISIS. No, yo digo que es su enemigo mortal, que la extrema izquierda. Yo digo que la extrema izquierda europea es una extrema izquierda que simpatiza con el extremismo islámico, incluso cuando es terrorista, porque considera que es una fuerza de progreso. Irán, de todas formas, paga un grupo terrorista que se llama Hezbollah. ¿Pero cuáles pueden ser las consecuencias? Sí, pero ya Hezbollah es una cosa, Europa es otra cosa. Las consecuencias son, en estos momentos, una fragmentación creciente dentro de las sociedades. Es decir, vamos a ver, puede haber gente que sea muy extremista y que vote un partido que es ultranacionalista, se da. Puede haber gente que, por el contrario, ve con simpatía a los grupos terroristas islámicos porque consideran que combaten al imperialismo yanqui, a la supremacía blanca, etc. Eso también existe. Sí, pero entre medias existe una población que ve que su estado del bienestar quiebra y que ve que además sus libertades se ven limitadas en la lucha contra el terrorismo. La consecuencia de eso va a ser un desgaste cada vez mayor de los partidos en la izquierda y la derecha y partidos que van a ser nacionalistas. Pero usted oyó las palabras suyas. Usted usó las mismas palabras que usó Trump cuando él dice que no podemos dejar a musulmanes en general
entrar a este país cuando usted se refiere al ingreso de Vamos, Turquía yo tengo el mismo en la Unión parecido Europea. con Donald Trump que con el pato Donald. No, Es decir, pero el argumento tiene un paralelo a mí me estructural trae muy lo que grande. diga Donald Trump. Yo lo que sé es que en Europa en estos momentos hay una política inmigratoria disparatada e irresponsable y que esa política tiene que pasar por una política de filtro. Estamos de acuerdo. Mira, que hay un problema, que Europa tiene un problema de migración. Lo que que quiere Europa decir tiene un que problema estás de acuerdo asimilación. con Estoy de acuerdo Donald Trump, contigo. entonces. No, pero no estamos en desacuerdo que Europa tiene un problema de inmigración y que tiene un supuesto. problema de asimilación. No estamos en desacuerdo con eso. Que Europa no puede absorber los gastos puede. que tiene esta inmigración, lo No entiendo. puede. Pero eso no tiene nada que ver para mí con el ingreso de Turquía en la OTAN y tratar de asimilar si a en la Turquía OTAN, como en un la Estado OTAN democrático. hasta hace tiempo. En la Unión Europea, que va a destruir Europa, me parece que es un argumento que tiene una falacia enorme. Turquía, no es una falacia. Turquía tiene un gobierno islamista. Y Turquía son más de 100 millones de musulmanes. Y los musulmanes hasta ahora, Pero en términos es que el generales, Islam no es monolítico, ni el Islam turco es monolítico. no se han asimilado en Europa. Y en Europa hay chiíes, y hay sufíes, y hay suníes, y hay todo tipo de musulmanes. Pero en términos generales no se han asimilado. ¿Se van a asimilar los 100 millones de musulmanes turcos que van a poder viajar por toda Europa como quieran? Yo no lo creo. No se han asimilado en Alemania. Una de las no cosas, se han asimilado en Alemania. A mí me parece que uno de los retos que tiene Europa en estos momentos, que no lo tiene Estados Unidos, es precisamente cómo lidiar con esa crisis, que es una crisis real. La pérdida de libertades que estamos viendo, Francia está viviendo, básicamente, los franceses están y además quieren más limitar sus libertades para poder vivir con tranquilidad. Y lo que vamos a ver es la emergencia de estos partidos nacionalistas, porque Europa se va a empezar a defender contra todas estas cosas. Sí. Y el riesgo es real, porque aunque César... Espera, un segundo, te voy a interrumpir. Este es un programa en vivo y tengo que interrumpir. Turquía tiene la 16 economía mundial. Pero usted me está refiriendo... China quizá tiene la primera y por eso no tiene que entrar en la Unión Europa Europea. va a ser una carga para la Unión Europea. Y francamente, doctor, no puedo aceptar esa premisa. Usted no lo acepte, porque Turquía es un país no es, que tiene una pero independencia Daniel, y un no es poderío europea. económico. ¿Qué pinta Turquía en la Unión Europea? Porque China nos hace es la segunda falta- economía del mundo y por eso no va a entrar en Porque la Unión Europea. tenemos que destruir la filosofía de ISIS, que este conflicto es entre el Y Islam Turquía, que el tiene un Occidente. gobierno islamista, cuyo presidente dice que su modelo es Hitler, ¿va a ayudar a Europa en las libertades? ¿Pero en qué Turquía, mundo vive usted? Erdogan no es eterno. Y lo que está diciendo Claro, Erdogan bueno, pues no es de momento, mientras Erdogan esté en el poder y diga que su modelo es Hitler Pero y bueno, sea un islamista, Turquía pero mientras- está muy mira, bien apartada de la Si Turquía Unión no fuera un país Europea. democrático, donde Erdogan puede hacer lo que hizo Chávez y cambiar la constitución para mantenerse en el poder indefinidamente, sí yo diría lo que usted está diciendo es preocupante, porque entonces Erdogan puede hacer lo que usted Pero está diciendo. Erdogan ha cambiado la Constitución. Sí, pero él no puede perpetuarse. Erdogan ya ha hecho cambios a la Sí, Constitución. de acuerdo, yo quiero hacer más, pero Y te quiere quiero hacer más todavía. Pero espérate, cuando lleguemos al punto de ¿Usted Erdogan, aceptaría a sí. Turquía como el 52 Estado de la Unión porque de esa manera resulta que tendríamos un puente entre Occidente democrático y el gobierno islamista de Señor, Erdogan? ¿sabe por qué de Fayú tiene un centro de estudios musulmanes? No, Porque no queremos estoy hablando, los destruir. centros de estudio de las universidades me parece muy bien, pero yo Sí. no es lo que pregunto. ¿Usted aceptaría a Turquía como un Estado de la Unión? Si estuviera al lado de nosotros y fuera un tema de elección para nosotros, absolutamente lo aceptaría. Menos mal que la mayoría del pueblo americano no piensa Claro, efectivamente. ¿Tú sabes también que llega el pueblo americano? Y por eso Trump es elegible y puede llegar a ser presidente. Eso- Porque Trump tiene ese la no misma es el tema. filosofía Si- como el pueblo si- hispano. si ¿Sabes por queremos- qué? Déjame acabar. Porque el pueblo hispano no es asimilable. Porque el pueblo hispano va en contra de los valores norteamericanos. No, no estamos porque el pueblo hablando- hispano no es blanco. Porque el pueblo hispano está en pueblo- contra de vamos a quienes ver, somos ni como estamos americanos. hablando de Y por Donald eso Trump puede llegar a ni ser estamos presidente. hablando de los hispanos, ni la situación de los hispanos en Estados Unidos Es completamente se parece paralela, perdóneme. lejanamente a la de los musulmanes. ¿Y por en qué Europa. Trump está al frente de esta campaña Bueno, política? pues yo no he venido Porque esa aquí es a la hablar de ideología de Trump. Trump. Yo estoy hablando de una Europa que quiere sobrevivir, que ve cómo su sistema de bienestar y sus libertades se vienen abajo. Y Trump Y está a la que hablando de un país amenaza la americano entrada de que más estaba de en 100 control millones de los blancos musulmanes. y Eso que no está tiene- perdiendo el control eso a no una tiene- raza que no es eso- blanca y no es americana. No, que no ¿Qué le tiene nada, parece? pero que no tiene nada que ver con la raza. Claro que sí tiene que ver, no porque tiene ellos nada creen, que ver Trump con la y raza. su gente creen Bueno, que vamos los- a ver. que los hispanos no representamos yo sus valores. no voy a entrar en si Trump está discutiendo una cuestión racial o no. Claro Yo que la sé- está discutiendo. Yo sé que en Europa Cultural y racial. el problema del Islam no tiene que ver con Trump, no tiene que ver con una raza y tiene que ver con cuestiones muy serias. Y es la supervivencia de una cultura de libertad. Y es la cultura de los liberales ingleses del 17
y es la cultura de los ilustrados franceses del 18 y, por supuesto, la de las revoluciones liberales del 19 y las democracias del 20. Pero usted me va a decir Y esa que el cultura Islam no cree en la libertad. No, señor, no hay un solo país islámico donde exista una democracia. Y eso no es casual, no es casual. Porque al final, para que la democracia crezca, necesita un trasfondo cultural que acepte una serie de valores que no son los del Islam. El Islam tiene otros y para los musulmanes serán superiores. El Islam, porque estos musulmanes que están en los Estados Unidos, que son americanos, que son nuestros valores, que vienen aquí por libertad, ¿qué son? ¿Son anormales? ¿Son de Francia? ¿Son de Marte? ¿De dónde son? En su mayoría porque de los son mis casos, amigos y creen en la democracia. Bueno, me parece muy bien que usted tenga esos amigos. Yo respeto las amistades de todo el mundo como quiero que respeten las mías. Pero yo lo que sé es que no es igual el musulmán exiliado, que en un momento determinado vive, por ejemplo, en Alemania o vive en Gran Bretaña, porque en su país de origen, donde no se acepta la democracia, no puede vivir, y a veces vive en California, o vive en Florida, o vive en Michigan, que lo que son los millones de musulmanes que no se han asimilado en Europa y que amenazan no solamente el sistema de libertad, sino el sistema de libertades, y que han puesto bombas en París y en Bruselas. Porque los que han puesto bombas en París y en Bruselas no han sido ni mormones, ni testigos de Jehová, ni presbiterianos, ni judíos askenasíes. Y no estamos hablando de ese problema de terrorismo cuando hablamos de judíos, de cristianos, de budistas. Tengo que resumir el choque de civilizaciones. Tengo que resumir este choque de civilizaciones. Te voy a dar un minuto a ti y un minuto a César. Adelante, Daniel. ¿Cómo se resuelve este problema? Tú tienes un centro de estudio islámico. ¿Hay esta preocupación dentro del mundo islámico? Porque los fundamentalistas, los salafistas, se han apoderado de la versión del Islam y quieren perpetrar esa visión cuando el Islam no está necesariamente vinculado a esa interpretación. Cuando tú te puedes imaginar que judíos y cristianos convivieron con musulmanes por siglos, cuando el Islam le da derechos civiles a los judíos, cuando los judíos tuvieron derechos civiles en el 1781 en Viena, cuando Mahoma les da derechos civiles en 622 en Medina, cuando los cristianos son ciudadanos junto con los musulmanes en Medina, 1000 años antes que los europeos. ¿Qué me dice eso del Islam? Bueno, te digo primero que Mahoma exterminó a todas las tribus judías de Arabia, y eso aparece en las propias fuentes. Exterminó a 800 judíos por traicionar el compacto de Medina. Y eso aparece en las propias fuentes, como es la vida de Mahoma. Y te recomiendo que leas mi biografía sobre Mahoma, donde aparecen las fuentes árabes islámicas que hablan de ese exterminio. Pero volviendo a esto, Europa tiene derecho a preservar su sistema de bienestar y sus libertades. Tiene derecho a defenderse frente a los terroristas y, por supuesto, tiene derecho a filtrar una inmigración que puede tener terroristas. Y eso es lo que dijo Hitler en Mein Kampf. Hay que defender la Europa blanca contra toda la barbarie no blanca del mundo. Por favor, no tergiversemos las palabras, que aquí estamos hablando de la seguridad de la democracia de todo un continente. A los dos les agradezco y, por supuesto, que esta conversación hay que terminarla, porque de la misma manera que la estamos teniendo aquí, la están teniendo Europa con la misma pasión y además en la misma importancia y necesidad. César, gracias por acompañarnos, un verdadero placer y qué bueno que tenemos gente tan inteligente acá en el programa. César Vidal, Daniel Álvarez. Regresamos en solamente unos segundos y se nos incorpora para hablar de Trump, ahora sí, Raúl Martínez, Jesse Manzano, y va a estar con nosotros el doctor Delgado. Regresamos aquí en Prohibido. Deutschland über alles.